Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la Institución Libre de Enseñanza. También a quienes nos siguen por streaming desde casa, a través de la web Edad de Plata y del canal de YouTube de la ILE. Hoy comenzamos un ciclo muy especial para esta casa, que es plantar un libro, escribir un árbol. Y bueno, antes de nada me gustaría hablar un poco del sentido que tiene realizar un ciclo así en un lugar como la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Bueno, hablando con Paco ahora en el jardín, te he estado contando un poquito cómo el ideario pedagógico de la institución, ¿no?, desde el comienzo incorpora la naturaleza como una herramienta más para el aprendizaje, ¿no? La idea de que el niño aprenda haciendo, que el niño aprenda jugando, y algo que tiene mucho que ver con tu libro, que es que el niño aprenda observando la naturaleza, ¿no? El tema de las excursiones, por ejemplo, viene de ahí, ¿no? En los primeros años se registraron un montón de excursiones ya de los niños que estudiaban de párvulos a secundaria, sobre todo a la Sierra del Guadarrama. Y bueno, también otra cosa que enlaza mucho con tu libro, que es que la institución se fundó al final porque bueno, una serie de catedráticos que fueron expulsados de la Universidad, Giner de los Ríos, Almerón, Azcárate, lo que defendían era eso, la libertad de cátedra, ¿no? Y esa libertad de cátedra la defendían porque hubo un profesor en Santiago de Compostela que estaba explicando la teoría de la evolución en clase, ¿no? Lo cual pues ponía de alguna manera pues en entredicho lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Que España era un país eminentemente católico, muy católico, y explicar la teoría de Darwin en clase pues no le pareció bien al ministro de Fomento. ¿A quién se le ocurre? Al ministro Orobio, ¿no? Y eso pues suscitó la segunda cuestión universitaria y, en fin, una serie de catedráticos como los que fundaron esta casa se solidarizaron con este profesor de Santiago y compraron esta quinta aquí en lo que antes eran las afueras de Madrid, y la compraron por el jardín, ¿no? Sobre todo porque querían que una educación higiénica, que llamaban, ¿no? Que el niño estuviera siempre en contacto con la naturaleza. Esto de Darwin lo cuento porque en tu libro hablas mucho precisamente de los paseos que Darwin se daba para pensar, algo que también hacían los institucionistas, ¿no? Todo el tema del peripatetismo, ¿no? De caminar pensando o caminar para pensar mejor, ¿no? Así que nada, el niño debía aprender haciendo, jugando, observando la naturaleza, y bueno, de ahí surgieron también, de las excursiones y del contacto de los institucionistas con el campo, surgieron también otros proyectos pues muy importantes para esta casa, como las misiones pedagógicas, que también te he contado antes un poco en lo que consistieron, que básicamente trataron de cerrar un poco la brecha educacional, principalmente entre la ciudad y el campo. Y de ahí surgieron también los primeros parques naturales, la figura de parque natural protegido, ¿no? La del Guadarrama, el Guadarrama fue el tercero, y surgió también por el impulso que tuvo la Real Sociedad Española de Alpinismo de Peñalara, con la que está muy vinculada también en la institución. Y bueno, y las primeras estaciones meteorológicas también vienen de esta afición al montañismo. También te explicaba antes un poco que Giner, ya en aquel tiempo, en el siglo XIX, ¿no? 1884 es cuando se mudaron aquí, en el 76 es cuando se fundó la institución, y en el 86 es cuando Giner escribe ese artículo emblemático que es Paisaje, en el que habla un poco de cómo el hombre modifica el paisaje con sus obras, con los puentes, con los caminos, y cómo también el paisaje determina el carácter de los hombres, ¿no? Pues bueno, nuestro comportamiento depende del clima en el que vivamos, cómo nos vestimos, qué comemos, todo eso pues viene de ahí, ¿no? Los que somos mediterráneos lo sabemos, ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, también hicieron un proyecto bastante interesante de revitalización del medio rural a través de lo que hoy sería una formación profesional. O sea, antes lo que ahora es la España vaciada, pues estaba llena de jóvenes que no tenían un futuro tan claro. Entonces, bueno, a través de ciertos programas educativos que trataban de aprovechar el entorno para generar industria, pues surgieron, pues bueno, algunas, yo que sé, las queserías leonesas, por ejemplo, vienen de ahí, las mantequerías Arias, las galerías Gancedo, los perfumes Álvarez Gómez también, que hoy en día pues siguen existiendo, ¿no? O sea, que realmente sí consiguieron revitalizar mucho el tejido rural y paliar el analfabetismo que había en relación a la ciudad, ¿no? Que era muy alto.
Entonces, bueno, hablar aquí de literatura y medio ambiente pues tiene sentido también porque la literatura para ellos era el acceso al conocimiento y la forma de hacer ciudadanos con pensamiento crítico, ¿no? Ciudadanos capaces incluso de autogobernarse. Entonces, bueno, en ese marco es en el que hemos pensado que este ciclo tiene sentido, ¿no? Y bueno, hoy vas a estar tú inaugurando este ciclo, que para nosotros es un placer tenerte aquí porque sabemos que tienes muchos compromisos, que estás muy ocupado, así que muchísimas gracias por venir desde Murcia. Y bueno, voy a hablar un poco también de la estructura del ciclo los próximos días, porque el próximo lunes, el ciclo se va a desarrollar en 5 sesiones, que van a ser los lunes del mes de mayo, y el próximo día tendremos a Cristina Morales y a Isa de la Cruz. Claro, está articulado desde el punto de vista de la ecoliteratura. Entonces, la ecoliteratura a su vez se divide en subgéneros. La ecocrítica, que es un poco en la rama en la que estarías tú, es lo que se corresponde con el ensayo literario, ¿no? Pero luego está también la ficción climática, que es donde entran Cristina y Aisa el próximo lunes, también porque participaron en un libro que se llama Estío, 11 relatos sobre ficción climática, en el que la naturaleza es un personaje más, ¿no? Que determina el transcurrir de la trama. Luego también vamos a tener, por ejemplo, cómic, como desde el cómic, desde las viñetas, se trata de concienciar, entre comillas, no concienciar, sino alertar a la ciudadanía del cambio climático, ¿no? Que muchas veces pues, no prestamos demasiada atención a estos temas. Y luego tendremos literatura infantil y juvenil, con Álvaro Colomer y Ana Casals, que también me parece súper importante pues, bueno, generar buenas prácticas en los más pequeños, ¿no? De cara, en fin, al final son ellos los que van a habitar este planeta en el futuro. Y también eso era una preocupación de los institucionistas, ¿no? Sobre todo la protección de la naturaleza para las generaciones venideras, no tanto para nosotros. Y bueno, y luego va a cerrar el ciclo Teresa Galí, que como te he comentado arriba es la paisajista que hizo el jardín de esta casa en su remodelación, ¿no? De 2014. Y bueno, ella nos va a hablar un poco más de cómo se puede restituir el protagonismo a la naturaleza en función del lugar en el que está, ¿no? Así que nada, paso un poco a presentarte curricularmente para quien no te conozca. Eres catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Murcia y también diriges el MINT Lab, ¿no? Que es el Laboratorio de Inteligencia Mínima. Te especializaste en Filosofía de la Ciencia Cognitiva en la Universidad de California, en San Diego, y gracias a una beca Fulbright a finales de los 90, y luego pues, te has doctorado en Filosofía por la Universidad de Glasgow en el año 2000. Tus investigaciones pues, contribuyen al entendimiento de cómo las plantas perciben, actúan y aprenden a través de estudios experimentales que combinan neurobiología vegetal y psicología ecológica. A ver si luego nos hablas un poco más en profundidad de qué es lo que hacéis en ese laboratorio, ¿no? Y bueno, para llevar a cabo estas investigaciones has recibido pues, apoyos importantes como el del Consejo Británico o el que acabas de terminar ahora con la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, del que hablábamos antes también arriba, con el que estabas investigando una cosa muy interesante, que son fuentes vegetales de bioinspiración para aplicar luego a la robótica y a la inteligencia artificial. Así que bueno, hablaremos de eso más tarde. Y luego, bueno, has publicado muchísimos artículos en revistas especializadas y editado varios volúmenes académicos, y estás aquí sobre todo como autor de Planta Sapiens, que es un libro que ahora comentábamos también que se ha traducido al castellano, o sea, el castellano... Por fin. El 7º idioma, el que ha aparecido antes en inglés, en un montón de idiomas. Mi madre estaba desesperada. Hijo mío, ¿cuándo lo van a traducir? Que me lo lea. Así que bueno, eso de que nadie es profeta en su tierra, al final sí, pero ha costado, ¿no? Y bueno, es un libro que empezaste a escribir en Edimburgo, ¿verdad? Durante una estancia... En sabático, sí. En el sabático, en el Centro de Investigación de Edir y el Instituto de Ciencias Moleculares de Plantas de la Universidad de Edimburgo, con un apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estás más o menos, ¿no? ¿Estás identificado con esto? ¿No? Sí, me suena que hablas de mí. Así que nada, todo tuyo. Venga, pues no, muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Y a todos y a todas por estar aquí. Mira, la culpa es tuya. Porque había prometido, primero he avisado, digo, que oye, que yo soy de los que tienen culico de mal asiento, que yo me levanto y pongo un inalámbrico, que si no, yo no sé estar aquí sentado con el micro. Después he dicho, bueno, aquí somos 4 gatos, casi que me quedo aquí sentado con Carlos. Y ahora veo que vienen murcianas por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, nada, que mucho gusto.
Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Me encanta, me encanta todo. Me encanta el concepto, la idea, el logo, me encantan las jornadas. Y una de las cosas que decías, ensayos literarios, ensayos científicos, ficción, cómic, TVO, ¿no? Lo que sea. Y eso, bueno, creo que eso es justo lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Era Jauma? Que decíamos, algo pasa con las plantas, ¿no? Bueno, en mi caso con Planta Sapiens, con el libro, ¿no? Que de alguna manera yo de lo que me he dado cuenta es de que todo el mundo resuena por algún lado, ¿no? De alguna manera resuenan al mensaje. Algo tienen las plantas, me gustaría a mí pensar, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, quizás efectivamente, pues un tipo de lector le entra el TVO, ¿no? A mí lo de cómic me sale mal, ¿no? Le entra el TVO, a otro tipo de lector le entra una obra de ficción o un arte más en tono performativo, o sea, lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera, con independencia del vehículo o del formato, algo tienen las plantas, ¿no? En mi caso, bueno, Planta Sapiens es un libro, es un ensayo científico, ¿vale? Y sí que creo que si estamos con la L del libro, ¿no? ¿Cómo era? Escribir un árbol, plantar un libro. Comentas que me fui a Edimburgo, ¿no? En el 16, de sabático a escribirlo. Ingenuo de mí, yo pensaba, digo, yo me voy a Edimburgo, en un añico vuelvo con el libro debajo del brazo. Pero literalmente, yo así de tonto. Bueno, al año yo me volví, como quien dice, sin haber todavía conseguido firmar con una agencia literaria. O sea, que lo que era un año se convirtió en 6 o 7, ¿vale? O sea, que esto ha sido pico y pala, pico y pala. Pero parte del pico y pala que me interesa, no voy a contar mi vida, no os preocupéis, parte del pico y pala que me interesa traer aquí tiene que ver con ese esfuerzo, ¿vale? Ese esfuerzo que de alguna manera me di cuenta que había que hacer para, bueno, pues pegarle la patadica esta que tenemos que pegarle a las instituciones académicas, ¿no? A las universidades, a esas torres de marfil que nos creemos que habitamos y que hablamos un lenguaje y un idioma que nadie nos entiende, y como tú vas de congreso en congreso hablando con colegas tuyos, piensas que está claro lo que estás diciendo, ¿no? Y no es simplemente el esfuerzo de tener que divulgar para educar, para comunicar, ¿no? No es eso. Yo voy más allá porque me di cuenta de lo que yo estaba aprendiendo en el esfuerzo intelectual de hacerlo comprensible para el lector lego en la materia, ¿vale? O sea, que no es simplemente, bueno, pues sí, pues hay que pasar de la literatura académica a la literatura de divulgación, un trabajo de divulgación. Yo siempre pensaba, con Planta Sapiens, yo siempre pensaba, bueno, para entendernos, que lo entienda mi vecino del quinto, ¿no? Que lo entienda el frutero, la vecina del barrio, mi madre, que lo entienda cualquiera, ¿no? Sin perder rigor científico. Ese es el problema, ¿no? O sea, sesamizar el mensaje, hacerlo barrio sésamo, pero sin perder ese rigor científico, porque si no, has quedado sin nada, ¿no? Y hay un riesgo muy grande ahí, ¿no? Entonces, yo lo que sí que me he dado cuenta es que en ese esfuerzo de sesamizar el mensaje, de hacerlo sencillo pero sin sobresimplificar, es donde yo mismo veía las lagunas que yo encontraba, las cosas que yo me daba cuenta, si quería ser honesto conmigo mismo, que yo no estaba entendiendo, ¿vale? O sea, que no es solamente el esfuerzo para que lo entienda el lector, sino para que lo entienda el escritor. ¿Bien? Entonces, haciendo ese esfuerzo, ahora me comentabas arriba, antes cuando hemos estado enseñándome la institución, un poco por arriba, la historia y el entorno, ¿no? Hablabas de la importancia de, bueno, lo has dicho antes, ¿no? De educar en la observación. Lo que consigues extraer no de un libro de texto, sino de un paseo, de tocar, de oler, de sentir, ¿no? Y fíjate que esa es una de las cosas que me di cuenta en este proceso que decía de recíproco, de autodivulgarme, ¿no? Que en el fondo nos creemos que hemos llegado y todavía no hemos llegado. Creemos que hemos entendido de qué va esto y seguimos sin entender de qué va esto. Y hablo en primera persona, ¿eh? No, o sea, yo el primero. Entonces, yo me di cuenta de eso, por ejemplo, con el propio título del libro, Planta Sapiens. Decía, qué bien, porque todo el mundo decía, joder, funciona de puta madre el título, Planta Sapiens, esto lo traduces al idioma que quieras y sigue funcionando igualmente, porque efectivamente así era, ¿no? En todas las traducciones que han salido, pues claro, no hay que traducirlo, Planta Sapiens se entiende porque es Homo Sapiens, ¿no? Homo Sapiens, Planta Sapiens. Y claro, es que ese es el talón de Aquiles del proyecto, que creemos que entendemos qué significa Homo Sapiens. Y como partimos de la base de que eso está fuera de toda duda, pero acuérdate de la libertad de cátedra. Cuidado con enseñar a Darwin en las escuelas, ¿no? Entonces, claro, cuidado, que a lo mejor no tenemos tan claro lo que significa Homo sapiens. Y fíjate
Y esto es interesante que, mira, mi hija cuando estaba en segundo de bachillerato, hace unos años, pues estaba un día estudiando en la cocina, paso por delante, esto es de verdad, ¿eh? Lo digo por el libro de texto, ¿no? por la libertad de cátedra y por lo que nos enseñan. Y me vi en su libro de texto de segundo de bachillerato, ¿vale? Un capítulo de libro, un libro de texto de psicología, insisto, segundo de bachillerato quiere decir que en septiembre estás entrando a la universidad, los que decidan ir, ¿vale? Y el título del capítulo era Formas no humanas de inteligencia, 2 puntos. Inteligencia animal e inteligencia artificial. O sea, échale guindas al pavo. O sea, imaginaos lo que hay que revisar en ese título. Formas no humanas de inteligencia, inteligencia animal, y nosotros que somos pianos con ruedas. O sea, es que en el siglo XIX no podías enseñar Darwin. Y en el 2024 los humanos no somos animales. Querrás decir inteligencia animal no humana e inteligencia artificial. Entonces, fijaos lo curioso que es que no conseguimos deshacernos de esta idea del a nuestra imagen y semejanza. Porque claro, que un cacharrito, que un robot, que un algoritmo, que una inteligencia artificial, consideremos en principio, no ya la mera posibilidad de que surja en el futuro alguna forma de inteligencia genuina, artificial, sino que en el presente, en el 2024, pensamos que es tan obvio que eso va a ser así, que merece ser parte del epígrafe de ese capítulo del libro. E ignoramos cualquier forma de inteligencia biológica que no sea humana o del reino animal. ¿Lo veis? O sea, todos los zoocentrismo, antropocentrismo, neurocentrismo, locomocioncentrismo, porque parece que tiene que ser, es por la locomoción, ¿no? Si no te desplazas. Mira, me había traído, como ya el guión se me va, me había traído un papelico, porque si no lo cuento reviento. Esto es muy bueno. Yo tengo mis doctorandos y los postdocs en el laboratorio, luego hablaremos del laboratorio si hay tiempo, ¿no? Que me chivan lo que va pasando por ahí, porque yo vivo sin móvil, sin redes sociales, entonces ellos me chivan. Y me dice un postdoc un día, dice, Paco, lo estás petando. Y yo, ¿qué pasa? Dice, te están poniendo verde en Onda Cero, Paco Maruenda. Entonces, en un programa de Onda Cero, un tertuliano que se llama Paco Maruenda, pues empezó a decir de todo, ¿no? De Planta Sapiens. Me quería traer, porque estaba en Spotify la cuña, y ya la pinché anoche, la utilicé hace unos meses en un congreso, cuando me lo dijo el postdoc, y dijo, dime dónde estaba, me pasó el link de Spotify, y en un congreso cambié todo el PowerPoint y arranqué con eso. Le di al play y digo, escuchar a Paco Maruenda, porque esto no tiene desperdicio. Y decía algo así como que, bueno, esto es un hobby de ricos ociosos, ¿no? O sea, un capricho. No tiene nada que hacer, pues se pone a pensar en algo de purítica estulticia, como es creer que las plantas son inteligentes o sintientes. Y hablaba de, pues eso, de que esto es una tontería, ¿vale? Pero es que hace cuatro días, lo digo, pensar en educación, ¿vale? Educación. Hace 4 días me llega otra vez alguien, me chiva, dice, mira que hay por aquí un blog, una página web, lo que sea, que se llama Mi Cabra Vegana. Y en Mi Cabra Vegana, por lo visto, salía, las plantas ni sienten ni son inteligentes. Lo diga Paco Calvo o Rita la Cantaora, o algo así, ¿vale? Eso es literal, ¿no? Y claro, yo lo vi y dije, ¡buf! Pues yo creo que aquí queda trabajo por hacer. Pero tela, el trabajo que queda por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, porque estamos en el 2024. Y fíjate que yo, ahora mismo en Murcia doy muchas charlas en secundaria, porque cada vez, te preguntaba antes si aquí había visitas de primaria, de secundaria, ¿no? Cada vez pienso que estamos haciendo ya tarde, porque la libertad de cátedra tiene que ver con ser capaces de pensar distinto. Lo que los americanos llaman to think outside the box, a mí me gusta decir, en vez de fuera de la caja, me gusta decir pensar fuera del tiesto, sacar los pies del tiesto, nunca mejor dicho. Es que a las plantas hay que sacarle las raíces del tiesto. Las tenemos prisioneras, ¿vale? Entonces, hay que pensar fuera del tiesto, ¿vale? Eso es importantísimo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué decía yo esto? Estaba diciendo algo. Ah, sí. Y entonces, doy charlas de secundaria, ¿no? En los institutos y les digo, oye, ¿qué pensáis del geocentrismo, de esto de Ptolomeo, un tal Ptolomeo? O no les suena, o les cuento un poco. Hay un señor que decía que la Tierra está en el centro y todo gira alrededor de ella. Y dice, pues una chorrada. Dicen ellos, ¿no? Pues menuda chorrada. Digo, ¿y eso por qué? ¿Menuda chorrada por qué? Digo, ¿sois conscientes de que era la mejor teoría que había en su época?
Es que era la mejor teoría. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer es el de pensar que nosotros somos los Ptolomeos de las generaciones futuras. Y entonces ya se ponen más serios. Uy, aquí hay algo. Claro, digo, pensad bien una cosa. Los alumnos de Ptolomeo, en sus libros de texto, como el de mi hija, sus libros de texto, pues verían, pues claro, el geocentrismo, y memorizan el geocentrismo, el día del examen lo regurgitan y sacan un 10. Sacan un 10 porque están repitiendo como papagayos. Os suena la lista de los Reyes Godos, ¿no? Pues la hemos sufrido nosotros, ¿no? El tener que aprendernos la lista de los Reyes Godos. Bueno, pues regurgitan como papagayos la teoría que la ortodoxia dominante te dice que es la aparentemente correcta, la mejor explicación que tienen de la dinámica celeste en el momento en el que se está, claro, exponiendo, ¿no? No van a contar la que no tienen, es la mejor explicación que tenían en ese momento. Bueno, claro, qué fácil es hacerle un traje a las generaciones pasadas cuando tú ya has nacido viendo imágenes de la Tierra como una canica azul en una esquinica del cosmos, y claro, para ti es una obviedad y hasta crees que a veces quedan un poco tontos, ¿no? Y no te das cuenta. A mí me gustaría, yo les digo a los alumnos estos de bachillerato, digo, oye, ¿os habéis parado a pensar en el 2124, de qué se estarán riendo de lo que hoy sale en los libros de texto? Porque a mí se me siguen saliendo los ojos de las cuencas cuando veo en el 2024 formas no humanas de inteligencia, inteligencia animal e inteligencia artificial. O sea que o perteneces al reino animal o lo artificial, ¿por qué? Porque está hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Y nosotros qué somos? La perfección, claro. Entonces, claro, si tú a un robotito le pones cejas, le pones sonrisa, el niño empatiza, y es que al robot se le gastan las pilas y el niño parece que hay que hacerle un entierro digno al robot. No se da cuenta que son tuercas, tornillos y cables, que ahí no hay nada más allá de esa obsesión con antropomorfizar. ¿Os acordáis? Hace unos días salió un anuncio en la tele, científicos, estas cosas esa cuña de 1,5 segundos sobre ciencia en medio de toda la basura que nos ponen, ¿no? Pues en esa cuña de 1,5 segundos era un orangután, han descubierto los científicos que se curaba, ¿no? Se automedicaba, ¿no? Que se mascaba las hojas, tal, se las ponía, pim, 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 y a los X días, ¿vale? Bueno, yo ya estoy escarmentado con el periodismo, ¿no? O sea, porque cuando te hacen entrevistas y luego lees lo que sale y dices, ¿cómo? Te digo, voy a leerme el artículo. Entonces me fui a Scientific Reports, que es la revista donde salió publicado ese estudio, me leí el artículo, digo, fíjate qué curioso que somos incapaces de tener un mínimo ejercicio de autocrítico, de reflexión, cuando nos toca la fibra, cuando nos mueve la hormona. Claro, sí que son orangutanes. Son orangutanes. ¿Cómo no va? Claro, sí que son casi nosotros. Ese a nuestra imagen y semejanza. Y a mí lo que me preocupa es que en esos casos lo que puede ser algo meramente anecdótico, ojo, no estoy diciendo ni mucho menos que no sea el caso, ¿eh? De hecho me he leído el artículo y está muy bien argumentado, pero lo que puede ser algo anecdótico, porque no sabes si se pone en eso y ha sido un accidente, no ha sido intencional, o si uno que no se lo hubiese puesto se hubiese curado igualmente. En fin, tienes que hacer control experimental, tienes que descartar hipótesis alternativas, ¿no? Antes de alcanzar la conclusión de que intencionalmente el orangután, ¿vale? Pero a mí no me preocupa eso, porque está muy bien hecho el estudio, es una observación de campo, habría que hacer muchos controles, o es muy difícil en estudios de campo, pero bueno, da igual, no voy a eso. Voy a que si eso mismo pasara con una abeja, un polinizador, nadie alcanzaría esa conclusión. Imagínate que el polinizador se roza con el pétalo y se le cura algo al insecto. Nadie en su sano juicio diría, científicos han descubierto que el polinizador conoce el principio activo del pétalo y sabe que rozándose con el pétalo cura. Eso es un churro cósmico, eso ha sido mero azar, eso es un accidente. ¿Cómo va a estar la abeja sabiendo que el pétalo le sirve para...? ¿Vale? Si os fijáis, en principio, la situación epistémica es la misma. O sea, desconocemos la razón y la causa. Es simplemente una cuestión de rigor científico, control experimental, meter segunda y, cuidado, hacer bien el trabajo científico que hay que hacer. Porque podemos estar con el riesgo, y esta es la clave, con el riesgo de evitar antropomorfizar, pudiéramos estar perdiéndonos conductas inteligentes o sintiencia genuina en reinos distintos del reino animal.
Y por otro lado, pudiera haber falsos positivos, o sea, ejemplos que se podrían explicar de una manera mucho más básica y los inflamos, porque claro, no es un polinizador o una planta, es que es un orangután el que lo hace. ¿Lo veis? Entonces, aquí esto es más una cuestión de no prejuzgar. Y lo que yo creo, y esto es una de las líneas de la tesis central, bueno, para mí, en Planta Sapiens, en el libro, yo creo que lo que nos sirve es para, dicho mal y pronto, darnos un baño de humildad. O sea, entender que no somos tan especiales como nos gustaría pensar que somos. No somos tan especiales. Somos una especie más en el árbol de la vida, en un reino más del árbol de la vida, porque es que parece que si no eres del reino animal no eres nadie, ¿vale? Y hay un detalle que si os fijáis bien no caemos nunca en él, y es que cuando a mí me dicen, porque tengo la cita entera en el papel, no vale la pena leerla, pero algo así como que vamos a tener una clara división entre vida sintiente y vida no sintiente para no acabar diciendo tonterías. Se refiere a las tonterías que digo yo, ¿no? Yo cuando la primera vez que salió lo de Paco Maruenda y cambié el PowerPoint para el congreso ese, puse la cuña entera de audio que decía, no, tonterías, 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 tonterías. Dije, bueno, pues la próxima media hora va a ser una charla de decir tonterías, porque es que es lo que voy a hacer, decir tonterías. ¿Decir tonterías para qué? Para una visión ortodoxa, para un establishment que no es capaz de pensar distinto. Y la importancia de pensar distinto no es que tengas razón. De hecho, yo me curo mucho en salud y pienso que son hipótesis empíricas abiertas. Lo relevante es que siendo una hipótesis empírica abierta, la situación es simétrica. O sea, dicho mal y pronto, yo no conozco tu inteligencia o tu sintiencia, o la tuya, o la tuya, o la tuya. O sea, yo no tengo acceso directo a ella. Yo solo puedo inferirla. O sea, ¿yo qué puedo ver? Yo puedo ver vuestro comportamiento, vuestra conducta, y en base al grado de sofisticación que esa conducta tenga, puedo inferir, puedo concluir que, oye, que ahí parece que ahí hay alguien a los mandos de la nave, ¿no? Ahí hay alguien haciendo sus cositas, ¿vale? Pero yo no puedo verla directamente. Es que esto se nos olvida. Parece como si en el orangután estuvieras viendo su intencionalidad de manera directa. Y tú no la ves de manera directa, tú lo infieres. Recabas muchos datos, atas cabos, y cuando atas todos esos cabos, dices, uy, aquí hay gato encerrado, esto me huele a... Pero lo que no puede ser es que esto te huela a porque se parezca a nosotros, o porque esté más cerca de nosotros en un linaje evolutivo. Esto es algo que parece que cuesta mucho entender, y fíjate lo que se hubiesen ahorrado, bueno, gracias a que les echaron, pudieron montar lo suyo, ¿no? Pero fíjate lo que nos hubiésemos ahorrado, no ya entendiendo bien a Darwin, sino viajando en el tiempo mucho antes. O sea, no Darwin, sino que no existiese la especie humana. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a hacer el ejercicio. Vete muchísimos años atrás, ¿no? Hablo de árbol de la vida, antes de la bifurcación, vete, cientos de miles de años, ¿vale? Millones, y entonces, cuando no haya Homo sapiens, imagínate que tú llegas a ese planeta Tierra, donde no hay Homo sapiens, y no tienes la vara de medir, no tienes la sartén por el mango para decir, no, tú eres inteligente en la medida en que te parezcas a esto. A nuestra imagen y semejanza, qué listos y qué guapos somos, ¿no? Si no existimos nosotros para decir qué listos y qué guapos somos, no tienes otra que evaluar su inteligencia y su sintiencia potencial en base a los datos que encuentres ahí. No puedes asociarlo a nosotros, no existimos. Entonces, si nos quitamos del cuadro, cambia la forma de interpretar lo que nos encontramos. Ya no podemos tener el riesgo ni de antropomorfizar ni de dejar de antropomorfizar. O sea, ¿lo veis? Por supuesto, es imposible porque estamos aquí y no podemos sustraernos a nuestra experiencia, a nuestra vida, ¿no? Pero entendéis la idea, ¿no? O sea que... entonces, ese es uno de los ejemplos. Y fijaos, bueno, para que veáis que no nos quedamos en metáforas, porque una de las cosas que a mí en el libro, en Planta Sapiens, insisto mucho, cuando la gente dice, bueno, sí, un recurso estilístico, una metáfora, digo, no, que Planta Sapiens lo digo literalmente. Literalmente. O sea, si Homo sapiens es sapient, Planta Sapiens es sapient. O sea, lo decimos literalmente. Bueno, ¿y qué quiere decir eso de literalmente? Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir que las plantas son sintientes, es decir, tonterías. Hemos dicho que yo no puedo ver ni vuestra inteligencia ni vuestra sintiencia, puedo inferirla solamente, ¿no? ¿Y en base a qué la inferimos? Pues imaginaos, bueno, nosotros decía, ¿qué haces en el laboratorio, no? Nosotros en el laboratorio hacemos dos cosas, ¿vale? Hacemos
fotografía por lapso de tiempo, ¿no? Imagináis como se ven los vídeos estos a cámara rápida, en una puesta de sol y se ve el sol poniéndose, ¡boom!, ¿no? Pues hacemos una foto cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, durante días, semanas, meses. Entonces puedes ver acelerada la conducta de la planta, su comportamiento. Ves lo que la planta hace. Porque si yo tengo aquí una planta, si yo me trajera una planta de mi laboratorio aquí, o fuéramos fuera y la viéramos en el exterior, pues probablemente una hora completa que estemos hablando, pues la planta la vas a ver así. Pues efectivamente, poquica cosa hace, ¿no? Claro, hay gente que dice, oye, las plantas se pueden permitir el lujo de ser tontas porque son sésiles. Están arraigadas al sustrato y claro, hay la vida pues, como les viene, ¿no? Pero nosotros, que tenemos que huir, cazar, escondernos, salir, nosotros, por eso hemos evolucionado un sistema nervioso central y la capacidad rápida de respuesta temprana, la locomoción. Y claro, nosotros no podemos permitirnos el lujo de ser tontos. Cerebro, sistema nervioso central y para arriba y para abajo. Cuidado, que pasan cosas. Tengo que anticiparme, tengo que predecir el futuro, ¿no? Pero las plantas, ahí están. Fijaos si somos arrogantes como especie, que en vez de pensar todo lo contrario, decir, oye, si fuésemos más modestos, más humildes, decir, oye, perdona, qué listas tienen que ser las plantas para, a pesar de no poder desplazarse, de no poder salir por patas, seguir pasando sus genes y no haberse extinguido. Algo tienen que estar haciendo muy bien. Si precisamente siendo sésiles siguen aquí, algo tienen que estar haciendo muy bien. Lo que pasa es que estamos obsesionados con que hacer algo bien significa hacerlo como yo lo hago. ¿Y qué tiene que ver cómo tú haces las cosas para las plantas? ¿Qué culpa tienen las plantas de que tú tengas que ir a comprar y hacerte la cena? Y ellas no hace falta hacer eso, ¿no? Hacen su fotosíntesis y no tienen que ir al Mercadona, ni al Carrefour, ni al que sea. ¿Vale? Cuña publicitaria. ¿Vale? Es cierto, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es timelapse. La otra cosa que hacemos es registros electrofisiológicos, o sea, ver la actividad eléctrica subyacente. Porque las plantas, una cosa es decir que no tienen neuronas y otra cosa es decir que no se disparen, que no se produzcan potenciales de acción, y eso es mentira. Las plantas se disparan, o sea, disparan potenciales de acción, igual que las neuronas. Igual que tú ves una neurona dispararse, ¿no? El potencial de acción, ¿no? La bomba de sodio-potasio, se depolariza, repolariza, hiperpolariza, ¿no? Ese perfil electrofisiológico que vemos en una neurona, ¿no? El típico disparo de una neurona, pasa igual en las células vegetales. Cuando tú tocas el pelito de una Venus atrapamoscas y se cierra, ¿vale? Se ha producido un potencial de acción igual. Distintos iones, porque es el principio pero el principio funcional es el mismo, el perfil electrofisiológico es el mismo. Se depolariza, se repolariza, se hiperpolariza y vuelve al estado de reposo. Igual, podemos insertar electrodos, lo llamamos fitoacupuntura, porque cogemos agujas de acupuntura, las cableamos, unimos a un amplificador y podemos ver la señal en el monitor. O sea que literalmente tenemos las mismas dos ventanas que tú tienes cuando estudias una forma de vida animal. Porque acordaos, aquí todo se infiere, nada se ve directamente. Entonces yo puedo observar o tu conducta, y ahora mismo veo lo que hacéis, si os ponéis a bostezar, pues yo entiendo, digo, vale, se están aburriendo ya con la charla, ¿no? Entonces yo veo lo que hacéis, vuestra conducta, pero también puedo ver qué se enciende en vuestro cerebro. Hace una resonancia magnética, una tomografía, ¿no? un encefalograma, ¿no? Yo puedo poneros cablecitos y ver qué se enciende cuando estáis haciendo una tarea cognitiva. Ah, mira, cuando el sujeto está haciendo tal cosa, esta es la parte del cerebro que se activa, ¿no? Bueno, pues puedes hacer lo mismo en el tejido no neuronal de las plantas. O sea, puedes ver fuera, a cámara rápida, el timelapse, y puedes ver por dentro que se está activando. Entonces, fijaos que cuando la sintiencia, ¿vale? Vamos a pensar distinto, sin esos prejuicios. Cuando nosotros decimos, oye, ¿por qué sospechas que este animal es sintiente? Porque ese debate, ese melón ya se ha abierto dentro del reino animal. Porque claro, al principio era homínidos. Oye, bueno, todos los mamíferos tienen corteza cerebral. Eso es el neocórtex centrismo, ¿no? Si tienes corteza cerebral, perteneces al club. Pasa. Pero si no tienes corteza cerebral, ajo y agua. Y vamos a ver, ¿esto qué es? Porque una cosa es que tú hayas evolucionado adaptaciones basadas en un sustrato neocórtex y otra cosa es que todo el mundo tenga que hacerlo de la misma manera. Claro, después empiezas a ver los córvidos, ay, el cuervo lo que hace, y empezamos a ver vídeos en YouTube de lo que hacen los cuervos, ay, madre mía, oye, perdona, ¿podemos abrir un poco el melón y permitir que entre más gente? Venga, sí, los pájaros también, que parece que hacen sus cositas aunque no tengan corteza cerebral. Bueno, es que ahora, ¿qué pasa con el pulpo? Madre mía, el pulpo. ¿Habéis visto el documental del pulpo? A ver quién es el guapo ahora que pide pulpo en el bar, ¿no? Bueno, pues el pulpo también hacen sus cositas. Y ahí sí que ya estás hablando de un sistema
nada que ver, ¿no? A nivel de sustrato, ¿no? Neuronal. A la gente le gusta decir que son como los extraterrestres del reino animal, ¿no? O sea, no se parecen en nada a cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y de repente las abejas y las hormigas y las termitas hacen sus cositas. Y no sus cositas, sino que hacen, por ejemplo, algo tan bestial como una forma sofisticada de aprendizaje asociativo que se llama trace conditioning. El trace conditioning no es como el aprendizaje asociativo clásico, el perro de Pavlov, para entendernos, ¿no? No es el perro de Pavlov que asocia la comida y la campanilla, ¿no? Dice, con la campanilla saliva porque sabe que después viene la comida, ¿no? El perro de Pavlov. Esto es más complicado porque no hay solapamiento temporal entre la presentación de los estímulos. Tú presentas un estímulo no condicionado, presentas un estímulo condicionado con un lapso temporal amplio. Por eso se llama trace, deja una huella en la memoria. De tal manera que el sujeto tiene que tirar, no de lo que puede atar sobre la marcha, sino de los recursos internos. Y dice, claro, aquí ya son palabras mayores. Si para atar cabos tiene que tirar de su capacidad de memorización, de esa huella, de ese trace, entonces, aquí hay alguien a los mandos de la nave. Y eso, de hecho, es uno de los marcadores, de los indicadores que se ha utilizado en un informe científico en el Reino Unido para que el gobierno en Westminster pase una ley sobre el maltrato animal. Pero claro, si nos preocupamos por el maltrato animal, tiene que ver con, habrá que saber qué especies son sintientes, para legislar de manera que nos cubramos las espaldas de no estar, pues eso, metiéndole el dedo en el ojo a alguien que sabemos que siente y padece. Y de repente, cuando te pones a ver los marcadores, los indicadores de la sintiencia, ¿sabéis cuáles son? Pues, por ejemplo, esta forma de aprendizaje, ¿vale? El trace conditioning. Y claro, de repente dice, oye, que si eso es así, las abejas y las hormigas son sintientes. Y nosotros podemos decir, bueno, claro, es que si tenemos un poco de amplitud de miras, a la gente le gustaría pensar que en el reino animal, ¿quién no siente? Cada uno a su manera, pero es que somos animales, ¿no? ¿Quién no siente? Y bueno, vamos a pensar fuera del tiesto. ¿Y por qué hay que pertenecer al reino animal? No es que, insisto, si es una cuestión empírica, que así lo sea. O sea, eso es lo que hacemos, por ejemplo. En el laboratorio investigamos si una planta puede aprender con el trace conditioning, como sabemos que hace la mosca, la drosofila, la mosca de la fruta, o la abeja, ¿vale? Entonces, si esas especies animales ya han entrado en el club de los sintientes, porque esos indicadores así lo certifican, bueno, no tenemos excusa para no investigarlo en otras formas de vida pertenecientes a otros reinos, si ese es el indicador o el marcador relevante. Otra cosa es que ese marcador no lo fuera. Pero si ese marcador es relevante, no puedes decir, tú sí, si haces esto, porque perteneces al reino animal, pero tú no, porque aunque hagas lo mismo, no perteneces no, eso es un prejuicio que no se justifica de ninguna manera, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas. No voy a hacer spoilers sobre el libro sobre Planta Sapiens, pero esto es muy light porque empieza así el libro, empieza con un capítulo, el capítulo introductorio, justo con la idea de anestesiar a una planta. ¿Por qué digo esto? Porque la anestesia o los efectos analgésicos son otro de los indicadores que este grupo de científicos utilizó para asesorar al gobierno británico. Ah, bueno, perdona, es que si tú respondes a los anestésicos, pues, oye, es que claro, es que si te duermo para intervenirte en el quirófano, cuando sales de la anestesia, ¿qué estás recuperando? Si no es tu sintiencia, tu experiencia subjetiva. Claro, es que eso es lo que pasa cuando sales de la anestesia, ¿no? ¿A ti te anestesian? ¿Os han anestesiado alguna vez de manera general? ¿Con anestesia general? A mí de apendicitis de crío. Y tardaba mogollón en salir de la anestesia, en tercero de GB. Y yo no salía, yo llorando, y lo recuerdo, vamos. Y de repente, y cuando ya salí del todo, ya era yo, ya había recuperado algo que había perdido provisoriamente, temporalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es eso que estás recuperando cuando sales de la anestesia? Claro, cuando te han anestesiado, has perdido la capacidad de tener esa experiencia subjetiva, que recuperas al salir de la anestesia. Bueno, pues, como bien sabes, ¿no? Por el comienzo del libro, anestesiamos a una planta. Y la planta después sale de la anestesia. Y de hecho, cuando sale de la anestesia, responde de manera un poco más... Está como groggy, ¿no? Claro, está saliendo de la anestesia. Entonces, no os quedéis con esto que acabo de hacer yo, porque esto sí que es antropomorfizar. Esto sí que es una forma de hablar, ¿no? Pero no es una forma de hablar entender el rol que desempeña el principio activo de la anestesia y qué significa salir de la anestesia para cualquier forma de vida. Porque la anestesia, ¿qué hace? Un anestésico, la anestesiamos con el mismo anestésico que utilizan los veterinarios. O sea, el isoflurano.
El mismo anestésico que utilizan los veterinarios cuando llevas a tu perro o tu gato al quirófano, a un hospital veterinario, ¿vale? A una clínica. El mismo anestésico. Que tu perro hace así, ¡pop! Y dice, venga, ya es seguro, bisturí. Pues nosotros ponemos una campana de cristal, impregnamos un algodón con el isoflurano y una hora la planta lo absorbe foliarmente, ¿no? A través de las hojas, y ya de repente la planta la tocas, es el pelito de la Venus atrapamoscas, y ya no se cierra. O si es una mimosa, la tocas y ya no se pliega, ¿no? La mimosa púdica que se pliega cuando la tocas, ¿no? Ya no se pliega. Cuando sale de la anestesia, la tocas y ya empieza a plegarse, pero más despacio. Claro, es que el isoflurano, el anestésico, ¿qué es lo que hace? Altera las propiedades de la membrana celular. Impide el intercambio de iones de sodio y potasio en la neurona. Es que está haciendo lo mismo en la célula vegetal. Impide el intercambio selectivo de iones y la célula vegetal no se dispara. Igual que no se dispara la neurona. ¿Lo veis? ¿Veis que ahora no está? ¿Veis el sentido tan literal en el que digo no estoy hablando metafóricamente? Es que estoy hablando de que el mismo principio activo opera sobre las propiedades de membrana de las células. Ahora, yo no tengo culpa de que tus células sean neuronas y las mías no, porque es que yo no tengo que ir al Mercadona para hacer la cena, insisto. ¿Se ve la idea? ¿Se ve la idea? Hay 20 millones de temas que podríamos sacar, entonces no quiero casi que... Pero sí que hay una cosa, ya me decís por dónde queréis que vaya la conversación, porque es que son muchos temas, pero sí, por llevarlo un poco, ¿no? al hilo de las jornadas, ¿no? De la educación, ¿no? Fijaos que hay un epílogo, otro mini spoiler. El epílogo, porque es el epílogo y tampoco conviene decir quién es el asesino, ¿no? Ya te fastidio la película. Pero en el epílogo, si veis el índice de Planta Sapiens, se llama la granja de engorde de hipocampos. Y con eso me refiero al sistema educativo, ¿vale? El hipocampo es donde se almacena la memoria a largo plazo, y lo que hacemos en el sistema educativo, por desgracia, desde infantil, primaria hasta postdoc, es engordar el hipocampo de los estudiantes. Incluso hoy, cuando creemos que no lo hacemos. A mí eso es lo más peligroso. Fíjate, que lo comentábamos antes, a mí cuando antiguamente decían la lista de los Reyes Godos, y todos ahí, la lista de los Reyes Godos, pim, 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 o los afluentes del Ebro por la izquierda, pim, 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 ¿vale? Eso hasta me preocupaba menos porque se sabía lo que se estaba haciendo, que era tatuar en la memoria listas de nombres, ¿vale? Pero bueno, si sabes cuáles son las reglas del juego y juegas ese juego, pues bueno, pues al menos eres congruente, ¿no? Consistente con lo que haces. El problema es cuando pensamos que no lo estamos haciendo y lo estamos haciendo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Seguimos haciendo la lista de los Reyes Godos. Lo que pasa es que nos creemos que no lo hacemos. Entonces, comentabas lo de educar, el learning by doing, ¿no? El hacer, el moverse, ¿vale? Ya sabéis que si tú te sientas delante del ordenador, te quedas en blanco. Eso sí, te pones a fregar los platos o a dar un paseo y te viene la idea, ¿no? Las ideas vienen porque la cognición es corporeizada, tenemos un cuerpo. Y la visión cartesiana es que, bueno, que parece que la cabeza está flotando ahí, hay una mente que flota ahí y que hace las cosas, ¿no? Y en realidad, por eso decía que cuidado, que es que no entendemos lo que es Homo sapiens. Y por eso, como tenemos una visión caricaturizada, cartesiana, de qué es Homo sapiens, creyendo que esa es la correcta y que ni siquiera nos paramos a pensar en por qué es incorrecta o no, la aplicamos, la proyectamos y decimos, no, una planta, ¿qué tontería está diciendo Paco? ¿Cómo va a ser una planta lista? Porque la inteligencia o la sintiencia sabemos lo que es porque creemos que sabemos lo que significa Homo sapiens. Y ese es el resultado de la educación que llevamos padeciendo o que se viene perpetrando durante milenios. Ojo, digo milenios, no os creáis que estoy en concreto metiendo el dedo en alguna... No, yo soy profesor y he sido alumno y lo que más me duele es cuando lo ves en la educación de tus hijos, ¿no? Cuando ves a tus hijos ahí repitiendo la lista de los Reyes Godos en el 2024 y dices, por Dios. Claro, lo peor es cuando se camufla y creemos que no estamos repitiendo la lista de los Reyes Godos y creemos que estamos haciendo cosas y lo que hacemos es memorizar esa rutina de hacer cosas. Y el día del examen, igual que antes regurgitábamos la lista de los Reyes Godos, ahora regurgitas esa lista de hacer cosas o ese patrón sensoriomotriz. Entonces nos creemos que hacemos las cosas, pero memorizamos el hacer las cosas y acabamos regurgitando, aunque sea de una manera más corporizada. Nunca conseguimos salir de esa horma. Esa es mi opinión. Entonces, lo digo en positivo, porque fijaos que hay una cosa en el prefacio, si recuerdas, Carlos, en el prefacio hay una cosa que comento y es que me preocupan dos tipos de lectores. Me preocupa el escéptico recalcitrante
tipo estas críticas que se me hacen en los medios de comunicación, o eso que decía de la cabra mecánica, eso de ni Paco Calvo ni Rita la Cantaora, ¿de que estamos tontos o qué? ¿No? Eso me preocupa, pero casi que menos, si me apuráis. ¿Sabéis qué me preocupa más? Cuando creemos que lo comprendemos. O sea, la gente que antes de que tú le expliques por qué consideras que las plantas son inteligentes o sintientes, ya están diciendo que sí, claro. Yo no, claro, no me lo compres porque quieres creértelo. Espérate a que te dé las razones. Porque puedes creer algo que sea correcto, pero por las razones equivocadas. ¿Vale? Y eso para mí es lo más peligroso. Es el pasarnos de frenada y querer ver donde no hay o querer atar cabos donde no es necesario atarlos. Porque fijaos la diferencia, tú avísame cuando veas que me quedo sin tiempo. Fijaos la diferencia entre entender por qué las plantas pueden aprender de manera asociativa, lo que decíamos del perro de Pavlov, ¿no? Campanilla, comida, campanilla, uy, esto significa esto otro, ¿no? Y decir, no, esto es una cuestión empírica abierta. Lo único que estamos diciendo es que si la situación es genuinamente simétrica, una forma de vida no animal merece ser tratada de la misma manera o alcanzar la misma conclusión si ese es el marcador que aplicamos al árbol de la vida. Fijaos que lo que nosotros hacemos, o mi proyecto en el laboratorio, es de alguna manera encontrar la llave maestra que abre cualquier rama del árbol de la vida. Me gusta a mí pensar. No sé, me gusta esa forma de decirlo. Porque a pesar de las divergencias, de la disparidad, de las idiosincrasias, hay algo que nos une a todos, funcionalmente hablando. O sea, hay algo que todos hacemos de la misma manera. Y fíjate si esto tiene que ver, esto es muy importante en este tema, en vuestras jornadas. Fíjate si es importante, para salirnos del marco cartesiano, que sabes qué es lo que nos une. Estamos obsesionados con buscar lo que nos une dentro. Y dentro ya sabemos que no. Porque si no, empezamos con estas categorías a taxonomizar constriñendo. Decía, tú sí porque tienes corteza cerebral y tú no porque no. No, olvídate de lo que tenemos dentro. Cada uno es hijo de su padre y de su madre en el árbol de la vida. Una bacteria es hija de su padre y de su madre. Una planta, ¿vale? El árbol de la vida está lleno de organismos hijos de su padre y de su madre. ¿Sabes qué es lo que nos une? La casa. No es lo que está dentro lo que importa. Lo que importa es nosotros dentro de qué estamos. Dentro de qué estamos nosotros. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra, que es la casa que todos habitamos, bacterias, hasta Homo sapiens, el planeta Tierra contiene el mismo tipo de regularidades planetarias que son potencialmente informativas para cualquier forma de vida. O sea, el ciclo día-noche, se hace de día, se hace de noche, sube la temperatura, baja la temperatura, sube la humedad relativa, baja la humedad relativa. O sea, hay regularidades medioambientales que son petróleo para cualquier forma de vida, porque son potencialmente significativas, informativas y te puede ir la vida en ello. Oye, que es que cuando se hace de noche es que salen depredadores, o cuando se hace de noche me toca a mí salir, o cuando, ¿vale? Y cada uno puede tener su interés. Cuando se hace de noche no hay fotosíntesis que hacer, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, son regularidades que están ahí. Entonces, fijaos la diferencia entre decir las plantas tienen que ser sintientes a decir no, entiendo que vamos a aplicar, a ver si existe empíricamente, en el laboratorio vamos a descubrirlo. Nos acaban de conceder un proyecto, empezamos en septiembre, sobre esto, para ver si las plantas aprenden de manera asociativa, el trace conditioning, ¿no? Si ese marcador es para la sintiencia y el de la anestesia ni os cuento, vale, genial para cualquier forma de vida, ¿vale? Pero para mí hay una cosa más importante todavía, porque estos son contingencias, si me apuráis. O sea, es una cuestión empírica, pero bueno, al fin y al cabo, pues no tiene por qué aprender de la misma manera. No, a lo mejor no exhibe ese tipo de aprendizaje, no tiene por qué exhibirlo. Pero lo que sí que es importante es entender la justificación teórica de que cualquier forma de vida tenga un interés en atar cabos. O sea, que esto significa esto otro. Porque si no hubiera regularidades planetarias, nadie podría atar cabos. Porque viviríamos en un mundo donde no hay predicciones que hacer, porque nada se sigue regularmente de otra cosa. Pero claro, como todos hemos evolucionado en la misma casa, pasan cositas, round the clock, ¿no? Pasan cositas periódicamente, distintas periodicidades, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que tiene sentido decir, oye, que las plantas, ¿cómo no van a evolucionar adaptaciones que tiren de esa forma de conocer? Oye, que siempre que pasa esto, suele pasar esto otro después. ¿Lo veis? O sea, que hay una cosa que es la cuestión empírica, dilucidémosla,
y otra cosa es el marco teórico en el que trabajamos, la justificación del propio marco. Y el marco se justifica, fijaos bien lo que os voy a decir. O sea, decíamos, las plantas se pueden permitir el lujo de ser tontas porque son sésiles. Decíamos antes, ¿no? Alguien dice eso. Y decía yo, bueno, al revés, ¿no? ¿Qué listas tienen que ser para, siendo sésiles, seguir pasando sus genes? Pero es que ahora podemos decir más todavía. Oye, que es que las plantas tardan en crecer. Su comportamiento no es locomoción, no es la locomoción del animal que decíamos, ¿no? Yo me desplazo y hago mis cositas por desplazamiento. La planta está ahí quieta y, claro, ¿la planta cómo alcanza sus targets, sus objetivos? Por el crecimiento. O sea, su comportamiento, su conducta son patrones de crecimiento. Ahora, la planta tarda en crecer. Por eso hacemos timelapse. Pero por la misma regla de 3, precisamente porque la planta tarda en crecer, más le va la vida en ello el atar cabos anticipatoriamente. O sea, si yo tardo un nanosegundo en llegar a Atocha y coger el tren para volverme a Murcia y me equivoco de estación, bueno, pues repito, vale, ya he llegado porque tardo 3 nanosegundos en ir a 3 andenes o a 3, ¿vale? Pero si yo tardo un año en llegar a un sitio, o una semana, o 4 días, o lo que sea, si yo tardo en llegar a mi estación, más me vale asegurarme de saber en qué dirección estoy creciendo. Porque a ver si llego y el tren salía de otra estación y ya no tengo tiempo de rectificar. O sea, si eres lento, más te va la vida en ello, si cabe, el tener la capacidad de atar cabos y explotar regularidades planetarias. ¿Lo veis? Entonces fíjate que las pistas muchas veces están en el exterior, no en el interior. Es la casa que habitamos lo que nos da la pista. Por eso es tan importante dar paseos, darnos cuenta de lo que hay fuera. No es neurociencia cognitiva de abrir el cráneo y entender que también, ¿cómo no va a haber que hacer eso? Pero con eso, si no nos fijáramos en lo que está pasando alrededor, no entenderíamos nada. No entenderíamos nada. Veríamos simplemente fisiología. Pero esto no es fisiología lo que tenemos que ver. Tenemos que ver, por eso es un proyecto de ciencia cognitiva. Hablaremos de esto. Es un proyecto de ciencia cognitiva, ¿por qué? Porque la pregunta que nos estamos haciendo no es sobre la fisiología de la planta, es sobre las intenciones que pudiera tener la planta. Cuando yo grabo a una judía trepadora, eso en el libro lo veréis en un capítulo donde contamos todo lo que está haciendo la planta, ¿no? En este caso, plantas trepadoras. Si tú tienes una planta trepadora y la planta, aquí hay un palo, ¿vale? Aquí hay un palo. Y la planta, pues, claro, una planta trepadora casi que entendemos cuál es su vida, ¿no? Lo que le interesa encontrar un hospedero, un tutor, ¿no? En la huerta, ¿no? Un tutor, un palo para que se suba y llegue arriba, ¿no? Una planta podría simplemente, a base de crecimiento puro y duro, yo voy creciendo, porque hago así porque la planta crece circundutando, ¿no? Esto es un término de Darwin, por cierto. Darwin acuñó esa expresión, ¿no? Circumnutare, ¿no? Cabecear dando vueltas en círculo. Entonces, la planta va haciendo así, va haciendo así, va haciendo así, y como crece, pues antes o después se topa contra el palo, ¿no? Ah, qué guay, un palo. Pero claro, no es lo mismo decir que la planta se topa contra el palo, lucky me, qué suerte he tenido, ¿no? Que me topo contra el palo, a decir, que intencionalmente trata de llegar. Ahora nos podemos acordar del orangután. Porque en el orangután no teníamos ningún problema. Todo el mundo encantadísimo de que el orangután se automedique, ¿no? Que sabemos que automedicarse tiene que ir hay que tener cuidadico, el orangután. Pero, ¿por qué no decimos lo mismo en el caso de la planta? No tenemos que firmar ningún cheque en blanco. Tenemos que entender los principios metodológicos, que son los mismos. Que son decir, bueno, si la planta, en vez de crecer así y no encontrar ninguna pista que te indique que va por el palo, sino yo voy creciendo hasta que me topo. Y si vemos que la planta, por ejemplo, estudiando la cinemática, las velocidades o las aceleraciones, vemos que la planta trata de ir hacia allá. Se trata de, es igual, es una proyección inferencial, igual que cuando yo observo vuestra conducta y digo, sois inteligentes, que lo infiero, o vosotros de mí, ¿no? Pero es 3/4 partes de lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo. Entonces, imaginaos que yo voy andando por aquí y hay un obstáculo en el suelo. No, yo voy de noche al baño y mi hijo deja un patinete en el suelo. Y yo voy andando y de repente, ¿vale? Vosotros no sabéis si me he chocado a posta o me he tropezado, sin saberlo. Lo podéis inferir por el patrón de cinemática. Si yo recuerdo que el niño lo dejó ahí y que es muy cabrito, y digo, este me ha puesto el patinete en medio, me lo conozco. A lo mejor yo voy andando y de repente, ¿vale? Entonces, decelero, cambio el patrón de movimiento, vosotros podéis inferir
por la cinemática, no porque tengáis poderes para leer mi mente, que Paco intencionalmente está evitando el obstáculo, sabía que estaba ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora no estamos lo digo porque si lo hacemos así, ahora no estamos antropomorfizando la planta cuando decimos lo mismo. Estamos aplicando los mismos principios cinemáticos. Entonces, no, la planta, si la planta decelera o acelera en el eje donde está el tutor, tengo razones para pensar que controla o que sabe o que quiere crecer en esa dirección y no simplemente que yendo a una velocidad constante. ¿Lo veis? Entonces, no es un ejercicio de antropomorfización, es un ejercicio de simetría epistémica. ¿Vale? Sí. No, sí, por favor, ¿por qué? Iba a hacer una pregunta. Bueno, tengo ya el micro abierto, creo, sí. O sea, ¿cómo definir, si huimos de este antropocentrismo, cómo definirías la inteligencia de un ser que no tiene cerebro, por ejemplo? Sí, no, bueno, muy buena pregunta, porque claro, empecemos por ahí, ¿no? Tanto que si son inteligentes, bueno, ¿y qué es la inteligencia, no? Entonces, fíjate, no me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero ya verás por lo que te lo digo. Hay una cuestión importante para mí a tener en cuenta, y es que no tenemos que obsesionarnos con las definiciones encorsetadas. Porque muchas veces la discusión filosófica o más teórica se presenta en un marco en el que dame las condiciones de necesidad y suficiencia, no dame los principios rectores que me permiten determinar de manera fehaciente tú sí y tú no. ¿Y sabes qué pasa con esos juegos? Supuestamente muy sólidos, muy bien construidos, que los filósofos que se aburren mucho se dedican a buscar contraejemplos. Que hace falta esto, que los que tienen esto y solo esto son los que cumplen con las condiciones. Entonces te buscan un contraejemplo, una intuición y dicen, mira, pues este que no cumple con eso, diríamos que lo es. O este, que sabemos que no lo es, coge y lo cumple. ¿Lo veis? Vemos contraejemplos que te permiten quitarle a uno el carnet de pertenencia al club de los sintientes y a otro que no lo era, dárselo. Entonces, cuidado con las definiciones porque parece que muchas veces por dar una definición ya tenemos todo lo que necesitamos. La segunda cuestión es que también estamos obsesionados con que la definición sea una y no muchas. Y esto es una cosa que yo con los alumnos me las veo y me las deseo para entender. Cuidado, pluralismo explicativo. ¿Por qué tenemos que atarnos, firmar un cheque en blanco con una definición en particular? Y no explorar tantas definiciones como podamos. Eso es un abanico. Porque si no, igual que los contrarios a la libertad de cátedra se quejaban de que tú estás haciendo entonces lo mismo. Entonces, no vale pensar distinto, pero no querer que los demás ofrezcan otras posibilidades distintas a las que tú, ¿vale? Libertad de cátedra para todos y en plural, ¿vale? Entonces, esto lo digo porque yo puedo ofrecer una definición y la voy a dar, por eso decía que no me escapo, pero tenemos que entender en qué sentido la ofrezco, que es provisional, que es revisable y que no tiene por qué ser la única. Entonces, de esta manera, muy tentativa, a mí me gusta decir que las plantas o cualquier forma de vida es inteligente en la medida en que su conducta no sea solamente adaptativa, porque claro, decir que la conducta adaptativa dices poco de la inteligencia del individuo, ¿no? Eso sería genial, la inteligencia de la especie o de la selección natural, ¿vale? Le ponemos la medalla a la selección natural como tal, ¿no? Pero no, el individuo, tú, o sea, tú que aprendes o no has aprendido esto desde que naciste, ¿tú eres inteligente o no? Entonces, que la conducta, aparte de ser adaptativa, sea flexible. Porque claro, cuando decíamos antes que pasan regularidades en el mundo, pasan regularidades, pero pasan cositas que no prevemos. Son subregularidades, contingencias, leyes que se violan. No es todo claramente siempre así. De hecho, cualquier cosa menos eso, ¿no? Son conjuntos de subregularidades y nos hacemos una composición del lugar atando muchos cabos. Pero hay que tener la suficiente flexibilidad conductual para cambiar la marcha, para cambiar el guión cuando las condiciones no te permitan tirar de la rutina que tú creías que habías establecido. Entonces, una conducta tiene que ser suficientemente flexible, ¿vale? Y aparte de que sea flexible, antes hemos dicho que fuese anticipatoria, que de alguna manera puedas predecir el futuro. Porque un organismo que vaya a remolque de los acontecimientos, más que mostrar inteligencia, como mucho, puede demostrar velocidad en la respuesta. Qué rápido cambia el chip. Pero tú no quieres simplemente cambiar el chip muy rápido. Antes decíamos que hay gente que va más despacio, ¿no? Entonces, lo importante no es si lo cambias rápido o lento. Lo importante es si eres capaz
de anticipar estados futuros. O sea, yo no quiero ir para acá porque aquí está el poste ahora, yo quiero ir a donde esté el poste en el futuro. En el poste, si está quieto, parece menos obvio, pero en el sol que se desplaza no es tan obvio, ¿no? Tú no quieres ir hacia allá, porque cuando llegues el sol ya está aquí. Tú quieres, de manera anticipatoria, estar donde tienes que estar. Un ejemplo que utilizamos en el libro es la reorientación nocturna de algunas plantas, la lavatera. Es una planta que de noche va siguiendo al sol durante el día, heliotrópicamente, ¿no?, las hojas, y cuando llega por la noche, la planta, en ausencia de sol, se reorienta para estar lista por la mañana por donde va a salir el sol. Ese patrón de reorientación nocturna es un patrón genuinamente anticipatorio. No está siguiendo al sol. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Mañana va a salir por aquí, para allá que voy. ¿Vale? Entonces, fíjate, y otra cuestión, por supuesto, es que conectes con tus objetivos, con tus targets, con tus metas, ¿no? O sea, los filósofos hablan de teleología, ¿no? Entonces, si tú tienes una conducta que es adaptativa, que es flexible, que es anticipatoria y que está guiada a metas, conduce a metas, pues oye, pues parece que no te estás comportando de manera meramente reactiva, sino que te estás comportando de manera proactiva, que estás controlando la situación, no te estás dejando llevar por el aire, no eres una hoja a merced de la brisa, haces lo que tienes que hacer con vistas al futuro. ¿Se ve la idea? ¿Se ve la idea? Entonces, pero te insistía con lo de antes porque si bien esto es una definición pues relajada, es un marco de trabajo más que una definición. Bueno, dentro de este marco de trabajo tenemos muchas pruebas del algodón que podemos hacer. Habrá organismos que tengan menos flexibilidad y más capacidad de anticipación, o menos, o sea, son vasos comunicantes, ¿no? Entonces, pero nos da una visión de conjunto del tipo de cosas que te pueden llegar a hacer sospechar, oye, que aquí hay alguien a los mandos de la nave. Digo mucho lo de los mandos de la nave, pero ¿sabéis qué pasa? Que otra cuestión es que se nos olvida que las plantas son genuinamente descentralizadas, por esa idea que teníamos de que eran sésiles. Claro, si no pueden desplazarse, más les vale tener todo descentralizado. Le corto una rama, le crece otra. A ti te corto un brazo, no te crece otro. Ellas descentralizan. Eso es un divide y vencerás, ¿no? Son más republicanas. Los animales son más monárquicos. Las plantas son más republicanas. Entonces es un divide y vencerás. Entonces, claro, la diferencia es que tenemos que aprender a entender qué significa estar a los mandos de la nave en un sistema descentralizado. No busquemos al piloto aquí. Es un piloto descentralizado. ¿Y en ese proceso te ha pasado que hayas aprendido algo sobre la propia inteligencia humana a partir de la inteligencia de las plantas? Bueno, totalmente, totalmente. Vamos a revisar, por eso digo que yo siempre digo que hay dos mensajes con Planta Sapiens, ¿no? Uno es comprender la inteligencia de las plantas por ellas mismas y luego repensar en qué consiste nuestra propia inteligencia, claramente. Entonces, de repente nos damos cuenta de que la inteligencia humana pues, no tiene tanto que ver con lo neuronal. Estamos obsesionados con el sistema nervioso central, con el cerebro, con estar a los mandos de esa nave interna y de repente dice, bueno, perdona, que muchas veces la cognición tiene que ver con descargar a la periferia del sistema, descentralizar, que nosotros también lo hacemos. Y fíjate que, de hecho, he dicho que las plantas son más descentralizadas y una de las moralejas es donde digo, cuidado, es que nosotros también lo somos. Es que cuando hablamos de que somos holobiontes, por ejemplo, el eje microbiota, ¿no? El eje intestino-cerebro, bueno, es que se nos olvida que tenemos más células que no son de Homo sapiens que de Homo sapiens. Digo en número de células, no en volumen. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro organismo está formado por más células que no tienen genotipo de Homo sapiens. Toda la flora intestinal, la microbiota, todo eso en número, tenemos más células no animales que animales. Se nos olvida que somos holobiontes, que somos un saco de vida. Y una parte de ese saco de vida está formado por células de Homo sapiens, lo que llamamos Homo sapiens. Pero el Homo sapiens es el todo, ¿no? Hay un conflicto de categorías, ¿no? Entonces, eso es parte de ese baño de humildad del que hablábamos. Hay un baño de humildad que nos tenemos que dar, que no somos ni tan importantes, ni tan esenciales, somos una especie más en el árbol de la vida y encima estamos formados por más células de otras cosas que de lo que supuestamente es nosotros. O sea, esto es una tesis antiesencialista. No busquemos la esencia de nada. Somos un agregado horizontal, disperso, de muchísimos intereses, factores y que se descargan en la periferia. La periferia me refiero a la corporal, lo extraneuronal y lo medioambiental. Es tan importante como lo otro. Sí, antes cuando hablabas también de la casa que habitamos, del papel que juega cada especie dentro de esa hipótesis de Gaia, ¿no?
de la que hablaba Lovelock, pensaba en qué papel tienen las plantas dentro de ese cuerpo global, digamos, ¿no? ¿Nos puedes explicar algo sobre esto? Bueno, fijaos, bueno, esto has dicho Gaia, en el caso de Gaia. Sí. Bueno, fijaos, esto es todavía más peliagudo porque si hay un baño de humildad, si hablamos de darnos un baño de humildad, pensad qué implica la hipótesis Gaia, la teoría de entender la biosfera como tal, ¿no? Como un sistema que se autorregula, ¿no? Y que nosotros somos integrantes de ese sistema. Lo que estamos diciendo, si nos tomamos muy en serio esa idea, es que nosotros estamos delegando nuestra inteligencia, no deja de ser un compartimento, una contribución, una agencialidad muy pequeña dentro de la verdadera agencialidad que es la que corresponde a ese sistema en su conjunto, ¿vale? O sea, dicho de otra manera, esto sí que es un buen baño de humildad. Deberíamos, si pensamos en la biosfera como tal, como el organismo, como Gaia, esto hay un autor, por cierto, en Valladolid, se llama Carlos de Castro, que es el que ha trabajado esta teoría de Gaia-organismo, que es un desarrollo de la teoría de Lovelock, ¿no? Entonces, esto está trabajando, es el padre de la criatura, ¿no? Es el científico que está desarrollando la teoría desde lo que sería la idea de Gaia a la de Gaia-organismo, ¿vale? Carlos de Castro. Pues esta teoría suya, si nos la tomamos en serio, tenemos que pensar en nosotros mismos como orgánulos intracelulares. O sea, igual que pensamos en la mitocondria, en estructuras internas a una célula, como cositas que hay dentro de la célula, vamos a pensar en la biosfera como esa célula tamaño biosfera, y nosotros somos orgánulos dentro. Tenemos roles minúsculos, y las interacciones de todos los agentes no dejan de ser el resultado, o el sistema que entendemos como biosfera es el resultado emergente, fruto combinado de todo ese conjunto de interacciones. O sea, somos, entre comillas, muy poca cosa, pero representamos mucho cuando trabajamos de manera cooperativa, cuando todos entendemos que vamos en el mismo barco, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la crisis climática, entre otras cosas. Porque fijaos que esto es una cuestión fundamental cuando hablaba de esto de la granja de engorde de hipocampos, ¿no? De no entender el sistema educativo, de regurgitar, de memorizar. Es que llega al extremo de que hoy en día en las facultades, en los grados en ciencias ambientales, no estoy hablando de ingeniería agrónoma, estoy hablando de ciencias ambientales. O sea, si aquí no lo entienden, Houston, antes decíamos, Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema, le decíamos a los de la cabina. Pues, bueno, es que en ciencias ambientales se habla de recursos. Las plantas, ¿qué son? Recursos, resources, recursos. O sea, no hemos entendido nada. Es que no es broma que estamos con la lista de los Reyes Godos. Si en ciencias ambientales se sigue hablando de que las plantas son recursos, no hemos entendido nada. Porque la discusión se limita a saber o a concretar o decidir cuál es la forma más inteligente, por nuestra parte, de explotar esos recursos. Porque nos proporcionan el textil, el combustible, la comida, por todo lo que nos dan. Son recursos. Son recursos y queremos salvarlas, queremos cuidarlas o pensamos que tenemos que hacerlo en tanto en cuanto las necesitamos. Entonces, mal vamos si ese es el proyecto. Porque no tenemos que salvarlas porque las necesitemos. Es que deberían tener, vamos a hablar de dignidad vegetal. Sé que mucha gente le cuesta digerir esta etiqueta, pero yo hablo de dignidad vegetal en el libro. Por el valor de ellas para ellas por sí mismas. No en tanto en cuanto recurso a explotar por parte de nuestra. Es que si son sintientes, tú debes repensar tu forma de interactuar con ellas, con independencia del beneficio que tú obtengas. O sea, hablar de recursos es hablar de objetos, y no son objetos, son sujetos. Fijaos si hay que cambiar el chip. Sí, eso también pasaba con los animales antes, ¿no? Descartes hablaba del animal como una máquina o como autómata, y luego Krause, que es un filósofo que también ha tenido una importancia pues dentro de la institución libre de enseñanza, ¿no? Sus ideas tuvieron un impacto grande aquí. Krause hablaba de los derechos de los animales, ¿no? Absolutamente. Ser sintiente y tal. ¿En el futuro tú crees que ese recorrido se hará también con las plantas? Sí. Bueno, fíjate que no es que haya que abrir ese melón, es que ese melón ya se ha abierto. Pero yo insisto en que ya se ha hecho algún trabajo, hay iniciativas legislativas,
a iniciativas a nivel de enunciados en un marco constitucional. Estoy pensando en iniciativas en Suiza, en el Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda. Hay determinados sitios, no digo más porque seguro que me dejo muchos en el tintero, pero se están haciendo cosas en muchos sitios, ¿vale? Pero ¿sabes qué me preocupa a mí? Vuelvo a la lista de los reyes godos. Que esto no deje de ser ecopostureo, el greenwashing. Entonces, si no entendemos la naturaleza del problema, acabaremos haciendo ecopostureo. O sea, acaba siendo tinta que derramamos en un papel, pero no va a conducir a nada genuinamente revolucionario. Digo revolucionario no porque por el hecho de que ser revolucionario sea bueno, es que si de verdad tenemos una emergencia, si la emergencia es real, es urgente, si tenemos una urgencia, no puede quedar en declaraciones de intenciones. Bueno, en Murcia tenemos el Mar Menor dotado de la figura de persona, ¿no? Jurídica, un hábitat, un entorno, un ecosistema, ¿no? Vale, genial. ¿Y? No. ¿Y? Pensaba también sobre todo en el tema de la comunicación, ¿no? Hablas mucho en el libro de cómo se comunican las plantas entre sí. Claro, claro. Ahora ya se están desarrollando también softwares y demás para ver qué es lo que los animales nos tratan de decir. Eso hacías, sí. Además tú trabajas en inteligencia artificial, en robótica. ¿Hasta qué punto las plantas también pueden llegar a comunicarse? No sé si nos puedes contar. Sí. Nosotros entenderlas también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas distintas. O sea, una cosa es, bueno, las plantas están todo el día hablando, o sea, son sociales como ellas solas. Eso está claro, eso ya se sabe, ¿no? O sea, compuestos volátiles orgánicos viajan por el aire, se comunican unas partes de la planta con otras partes de la misma planta, con plantas colindantes, con plantas lejanas, o sea, comunicación química, eléctrica, vibracional, a través de vectores, de otras formas, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Y la utilizan por muchos propósitos, ¿no? Para alertar de que hay un herbívoro, y las otras plantas de manera anticipatoria ponen toda una maquinaria defensiva en marcha antes de que les ataque a ellos, y mil cosas, ¿no? O sea, todo eso creo que tenemos una visión decente de la riqueza comunicativa. Ahora bien, otra cuestión, bueno, volvemos al tema de la educación, es cómo nosotros entrenar la mirada y entrenar el ojo para entender qué es lo que están tratando de decirnos, ¿vale? Ejemplos concretos. Yo, de hecho, he ido a Almería, a los invernaderos, a discutir con ellos pues, cuestiones relacionadas, por ejemplo, como con la detección temprana del estrés. Tú cuando ves una planta estresada, a ojo, iba a decir a ojo desnudo, como dicen los ingleses, ¿no? A simple vista, ¿no? To the naked eye, ¿no? A simple vista. Cuando ese estrés ya se hace conspicuo, cuando tú lo puedes ver por inspección visual, normalmente ya es demasiado tarde. O sea, cuando tú ves que la planta está pocha, para entendernos, it's too late. Ya no hay tiempo de hacer nada. Necesitamos detección temprana y para eso hay que comprender la electrofisiología subyacente. Entonces, cuando nosotros decimos que insertamos electrodos, no es por amor al arte. Es que tú puedes entrenar con machine learning, con técnicas de aprendizaje de IAs, puedes desarrollar algoritmos para interpretar esa señal. Es una señal muy compleja, es un flujo electroquímico por todo el cuerpo de la planta, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque te puede estar dando respuestas tempranas, o sea, marcadores correlacionados con el estrés, pero 24, 36 horas antes de que el estrés sea conspicuo al ojo. Entonces, antes de que tú veas ya la planta pocha, que ya es demasiado tarde, tú puedes, si estás estudiando internamente esa actividad eléctrica, a través de esos electrodos, puedes estar viendo que, uy, la cosa se va a poner chunga en 24 o 36 horas. Y entonces sí tienes tiempo de poner medidas paliativas. Puedes reducir estrés, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para la ingeniería agrónoma, por ejemplo. Pero otra cuestión que creo que estaba detrás de tu pregunta tiene que ver con si entendemos lo que nos están diciendo, lo que nos quieren decir. Y eso es distinto, porque esto también necesitamos otro baño de humildad. Y es pensar que les importamos a ellas. Entonces, ¿ves la diferencia? O sea, una cosa es tratar de interpretar, comprender con IAs, con tecnología, con inteligencia artificial, qué narices está pasando dentro del cuerpo de la planta. Y otra cosa es que lo que esté pasando dentro del cuerpo de la planta tenga que ver con cosas que nosotros seamos el receptor de esos mensajes o parte de esa relación biosemiótica. Y no tiene por qué ser el caso, de hecho normalmente no lo es. Dicho mal y pronto, a la planta le interesa mucho más el polinizador que tú o que yo.
Entonces, una planta y un polinizador, claro que se tienen que entender. Es que llevan coevolucionando un tiempecito, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, ejemplos tontos. Una planta, tenemos una doctoranda ahora haciendo una tesis chulísima sobre fitoacústica, acústica vegetal, ¿vale? Entonces, sabemos que las plantas perciben las vibraciones, ¿no? Estimulación mecanosensorial, ondas que viajan, ¿no? El aire, y bueno, impactan sobre el cuerpo de la planta y su cuerpo es su oreja, ¿no? Los pelitos del cuerpo, esa es su oreja. Entonces, la planta percibe esos patrones vibracionales y, por ejemplo, hay plantas que pueden distinguir los patrones de vibración producidos por un polinizador de patrones de vibración distintos, producidos por una corriente, el aire, lo que sea, cualquier estimulación mecánica. Y, selectivamente, en función de esa percepción temprana de las vibraciones producidas por el polinizador sin que haya contacto físico con él, controlar la concentración del néctar que segrega, ¿vale? Selectivamente, para controlar la maniobra de aproximación del polinizador. O sea, fíjate, claro, nosotros queremos comprender eso, pero no quiere decir que nosotros seamos uno de los actores en ese patrón de comunicación, ¿vale? Otro ejemplo es el de con las vibraciones, cuando un herbívoro está masticando una hoja, puede detectar esas vibraciones y distinguirlas de otras distintas y manda unas señales para que otras partes de la planta o plantas cercanas segreguen toxinas para repeler a ese herbívoro. De nuevo, anticipatoriamente. O sea, que resuelven, de alguna manera podríamos decir que resuelven sus propios problemas. Pienso en los manglares, ¿no? Que detienen las mareas, o pienso en ese experimento que hicieron en Tokio con el musgo que encontraba la manera más rápida de salir de un laberinto. Y también pensaba en cuando hemos hablado antes de bioinspiración, ¿no? Que es en lo que trabajas también en relación con la inteligencia artificial y la robótica. Sí. No sé si nos puedes hablar porque creo que es interesante también. Sí, lo cuento rápido que dé tiempo a que entren más preguntas, pero dicho mal y pronto, nosotros teníamos un proyecto que era fitobioinspiración para la robótica, ¿no? Entonces, imaginaos, hay un capítulo en el que lo cuento, imaginaos un rover en Marte, ¿no? Un rover en Marte. Entonces, el rover tiene que ir, pues, un rover que es un geólogo sobre ruedas, ¿no? Va haciendo catas del terreno por la superficie marciana, ¿no? Entonces, los quebraderos de cabeza de los ingenieros de la NASA, ¿cuáles son? Sus quebraderos de cabeza es problemas relacionados con el desplazamiento. Porque yo estoy aquí y tengo que llegar ahí. Y de aquí a allí puede haber muchas cosas por el camino, ¿no? Accidentes geográficos. Entonces, claro, al ingeniero, ¿qué le preocupa? Que no se me quede una rueda encallada en una rueda, en una grieta, que no me voltee, que no me quede en una duna de arena sin tracción, que no haya una pendiente de 30 grados que no pueda subir, que no haya un precipicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son problemas que tú no puedes anticipar en forma de software, escribir todas las rutinas de código para decir, si pasara esto, hace esto, si pasara esto otro, hace... El rover tiene que ser de alguna manera autónomo. Podemos descentralizar su capacidad de autonomía, no porque escribamos el software que le escribiríamos a una planta. Eso no es fitobioinspirar. Es porque si pensamos en un rover, fíjate, esto sí que es pensar fuera del texto. Nosotros lo que hacemos es un robot que crece. Entonces, imaginaos se llama Growbot, Growing Robot, ¿no? Un Growbot. Entonces, imaginaos un robot que crece, en vez de ir sobre ruedas como el rover. Entonces, yo alcanzo mi target, mi objetivo, ¿no? Yo tengo que llegar ahí, pero yo no voy sobre ruedas y me quedo en una grieta, todos esos problemas que decíamos. Yo crezco. ¿Qué quiere decir que crezco desde A hasta B? Que yo alcanzo el sitio donde quiero llegar, pero sin abandonar el sitio del punto de partida. Crezco desde A hasta B. ¿Vale? Eso es un Growbot que crece para llegar. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos resuelto el problema. De hecho, a mí me gusta decir que crecemos por encima de nuestro problema. Hay una grieta, crezco por encima de la grieta. Hay una duna, crezco por la duna. Hay un corte, un salto en el relieve, crezco. O sea, pensar en un puente colgante. Si yo cruzo de una orilla a la otra en un puente colgante que crece, ¿qué más me da la fuerza de la corriente? No me arrastra. ¿Lo veis? Entonces, un robot que crece se quita de un plumazo todos los problemas que están relacionados con la locomoción. Por eso los prejuicios, si tenemos un prejuicio locomoción céntrico, ¿no? Si estamos obsesionados, un centrismo con la locomoción, nos obsesionamos con ingenierilmente resolver problemas que tienen que ver con la locomoción, cuando si creces, te los ahorras. ¿Vale? Sí, yo es que me estaba acordando... Sí, te pasan el micro para que lo puedan escuchar en casa también. Hola Paco. Muy buenas. Me estaba acordando de algunos ejemplos de la facultad que todavía recuerdo, que quizá sería interesante que comentaras, aunque es cierto que se parecen un poco a pensar sobre cómo somos nosotros, pero recuerdo uno muy interesante que comentaste que era sobre que las plantas veían
con el fotón Sí, de las hojas, sí, y sí, recuerdo sí, la foto y tal, sí. igual puede ser interesante que nos hable sobre esto. También me acuerdo de la mimosa púdica que caía, llegaba un momento que aprendía que no era agresivo y por lo tanto dejaba de cerrarse. Y también recuerdo el de las raíces, que las plantas andan, ¿sabes? Que quizá sea interesante que nos hable sobre esto. Oye, pues os he comido la cabeza en clase bastante con el tema de las plantas. Tú me has sufrido. Y hace ya años, ¿eh? Aparte de sufrirme, tenés buena memoria, porque eso... Te prometo que no me he revisado los apuntes. Sí. No. Qué bueno. Pues fíjate, rápido, ¿vale? Que dé tiempo a alguna intervención más. Vamos a ver, el primer ejemplo. Fijaos bien en el tema de la visión, protovisión vegetal. Fijaos, además, de hecho lo hago mucho con los alumnos de secundaria. Yo les pregunto, ¿quién ve mejor, una lombriz de tierra o un águila? Un águila. Todos, dice esto lo clavo, ¿no? Todo un águila. Digo, chete, para el carro. Digo, a ver, ¿quién ve mejor debajo de la hojarasca? Una lombriz de tierra. Profesor, ¿qué significa hojarasca? Una vez que se lo explicamos lo que es la hojarasca, te dice, vale, ya lo han entendido. La visión de una lombriz de tierra, que de hecho no tiene ojos, ¿no? Un orificio, un gradiente lumínico lo que detecta, es el tipo de visión que necesita la lombriz de tierra. La lombriz de tierra no aspira a ser águila, ni tiene por qué ver como un águila, porque ¿para qué quieres ver una liebre desde 200 metros de altura cuando estás viviendo debajo de la hojarasca? O sea, distintos problemas, distintas soluciones. ¿Quiere eso decir que sus ojos no sirvan? No, quiere decir que tiene el ojo que necesita para lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo tengo la planta trepadora, y aquí está el palo, y yo digo, uy, a ver si la planta está detectando por un canal protovisual el palo, la gente se echa las manos a la cabeza, ¿por qué? Porque piensa que visual significa los ojos nuestros. O sea, así, estas dos bolicas, ¿no? Así, clac, ¡pa!, en la planta. Y claro, no conseguimos quitarnos ese referente que tenemos de que tienen que parecerse a nosotros. Entonces, fíjate, aquí hay un ejercicio muy bueno que he aprendido a hacer, me está funcionando con los de secundaria. Fíjate qué ejercicio. Imaginaos que viajáis a un planeta en el que solo encontráis vertebrados. O sea, los que tenemos ojo tipo cámara, ¿no? El ojo tipo cámara de los vertebrados, ¿no? Que es así, es cóncavo, la luz entra por aquí, retina, ¿no? Nuestro ojo, ¿no? El de los vertebrados. O sea, no encuentran insectos con ojos compuestos. El ojo del insecto es al revés, no es convexo en vez de cóncavo. Imaginaos el ojo de una mosca, ¿no? El ojo de una mosca, ¿no? Entonces, es otra estructura, no es el ojo tipo cámara. Entonces, ojos tipo cámara y ojos compuestos, ¿vale? Vertebrados y los otros, invertebrados. Entonces, imaginaos que vais por este planeta y solo veis vertebrados, ojos de vertebrados. Entonces, yo veo, pues mira, una vaca, un caballo, un humano, no sé qué, y yo veo como, entonces digo, pues mira, hago mis experimentos y veo que todos explotan información visual. ¿Vale? Les quito la luz, se chocan, en fin, lo que hagamos, ¿no? Vale, todos explotan información visual. Y de repente, un día, por primera vez, cuando yo ya entiendo en qué consiste la visión, por primera vez me encuentro un insecto y concluyo, y me quitan la libertad de cátedra, al revés, lo he dicho mal, para hacer el chiste lo he dicho mal. Concluyo que el insecto no puede ver. Tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero no se puede explicar lo que hace mediante la visión, porque no tiene ojos tipo cámara. Y sabíamos que ojos tipo cámara es lo que hemos aprendido, que es lo que nos permite ver. ¿Lo veis? Entonces, fijaos qué cenutrios somos. O sea, en vez de decir, bueno, a lo mejor se puede ver con otro tipo de ojo. Y de hecho, ahí tenemos a los insectos con sus ojos compuestos, que no son tipo cámara, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con las plantas. Oye, ¿una planta qué necesita? ¿Una planta necesita tener retina? ¿Necesita tener una lente? ¿Necesita tener una córnea? No. Pero eso no quita, igual que decíamos que las células vegetales se disparan como los animales, eso no quita que no podamos pensar en qué estructuras desempeñarían el rol funcionalmente análogo al que desempeñan esa retina, esa lente y esa córnea. Y cuando de repente vemos, oye, pero las plantas, oye, que si hay alguien que es sensible a la luz, yo diría que son las plantas, ¿no? Por antonomasia, ¿vale? Entonces, proteínas fotosensibles, de repente tenemos los cloroplastos y de repente, oye, mira, que tienes esta es la hoja y esto es la cutícula, debajo está la epidermis, debajo está el mesófilo con los cloroplastos. Oye, pues esas tres estructuras parece que pudieran desempeñar el rol funcionalmente análogo, equivalente al de la córnea, la lente y la retina. Anda, pues no tienen nuestros ojos, pero entendemos qué puede querer decir que vean
o que tengan una forma de protovisión que ni siquiera requiera la formación de imágenes, como la lombriz de tierra. La lombriz de tierra no forma imágenes, se guía, controla su patrón de sensorio-motriz de interacción con el entorno, siendo sensible a gradientes de intensidad lumínica. Bueno, a lo mejor ese gradiente de intensidad lumínica es lo que a la planta le permite saber que aquí está el palo y no hay. Ah, vale, aquí hay un contraste. ¿Lo veis? Claro, nos choca si estamos obsesionados con eso, con el Homo sapiens y las cosas como nosotros, pero si no, ¿qué hay? Y luego insisto, ese es el marco teórico. Que sea el caso o no sea el caso es una cuestión empírica. Pero claro, no podremos, y esta es la clave para mí desde la perspectiva de la educación, jamás podremos dilucidar la cuestión experimentalmente si cancelamos la propia posibilidad de concebir el marco teórico por el hecho de que no encaje con nuestras preconcepciones. Si tu prejuicio no te deja elaborar el marco, no hay hipótesis a testar. Por eso es tan importante hacer el trabajo teórico y no solamente el empírico, porque no vas a testar hipótesis que no puedas concebir, porque tu marco no te permite hacerlo. ¿Vale? No sé cuánto tiempo... sí, creo que tenemos tiempo todavía para una... Lo digo... había más, es que si no es demasiado. Hola, Paco, gracias. Bueno, está claro que las plantas nos llevan mucha ventaja, sí. ¿no? Están en la Tierra, en este planeta, desde mucho antes que nosotros. Quizás significa que han entendido su entorno próximo, su Unwell, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Y lo han entendido mejor que nosotros, porque parece que quizá nuestra existencia no llegue ni a una décima parte de la que ellas han tenido en la Tierra, ¿no? Estamos en el tiempo de descuento. Exactamente. Entonces, más nos vale entenderlas, ¿no? Más nos vale entender su inteligencia, ¿no? Y quizá debamos primero reformular, como tú decías, qué es la inteligencia, pero sobre todo qué tipo de inteligencia o qué naturaleza tienen, porque nosotros ahora mismo parece que no la podemos comprender desde nuestro punto de vista, desde nuestra inteligencia, ¿no? Y aquí me viene a la mente, ¿no?, lo que decía David Chalmers, ¿no?, por ejemplo, en referencia a la mente, o Richard Feynman en cuanto a la física cuántica, ¿no?, que se necesitan ideas radicales para comprenderlo, ¿no? Y ahora, en ese tiempo de descuento, quizás sea el momento de encontrar esas ideas radicales, ¿no? Y yo te pregunto, ¿dónde las buscamos, ¿no? Tú eres filósofo, interactúas con la ciencia, esto es uno de los pilares, ¿no?, tanto de la ILE como de la residencia de estudiantes, ¿no? ¿Dónde podemos buscar esas ideas? Sí, no, muy buena pregunta. No te creas no os creáis que me estoy quedando con vosotros, porque la respuesta es la siguiente: en la ignorancia. Nuestro problema es saber demasiado. Si fuéramos más ignorantes, encontraríamos respuestas. ¿Por qué digo esto? Fijaos, mira, os voy a poner un ejemplo que no está, porque en el libro hablo de un ejemplo en el libro hablo del poder de la ignorancia, ¿vale? Hablo del poder de la ignorancia en relación a Sidney Brenner, un premio Nobel, ¿no?, el padre de la biología molecular que conocemos hoy en día. Y bueno, hablo del poder de la ignorancia relacionado con que si sabes menos de la ortodoxia del marco, estás más abierto a la heterodoxia, ¿vale? Pero hay otro ejemplo que no está en el libro y que me encanta, porque lo vi hace poco, y era una entrevista que le hicieron a Orson Welles cuando, bueno, Ciudadano Kane, ¿no? O sea, pues pensar lo que fue hacer Ciudadano Kane. Fue una película que hizo un chaval de 25 años que venía de la dramaturgia y que no había hecho nada, no tenía ninguna experiencia de cine, ¿no? Era su ópera prima. Y fue una revolución en todos los aspectos. O sea, en el guión, en la música, en el tratamiento de la cámara, en todo. O sea, Ciudadano Kane supuso un antes y un después en la historia del cine, ¿no? Del séptimo arte, ¿no? Bueno, pues 20, 30 años más tarde, cuando fuera, un periodista de la BBC le preguntó: oye, tú eres un genio, ¿no? O sea, ¿tú cómo fuiste capaz de hacer eso? O sea, porque claro, para ser capaz de hacer eso significa que has tenido que ver todo lo que está hecho para entender lo que estaba sin hacer y poder dar ese salto, ¿no? Decir, no, esto no, esto no. Claro, tienes que tener un conocimiento enciclopédico, la lista de los reyes godos, para decir, ahora saco los pies del tiesto, ¿no? Y dijo Orson Welles, ¿no? Dice, no, yo lo hice porque habla de freedom. Si Sidney Brenner hablaba de power of ignorance, el poder de la ignorancia,
Orson Welles hablaba en esta entrevista de freedom of ignorance, la libertad de la ignorancia. Y yo creo que la respuesta a tu pregunta es combinar el poder de la ignorancia con su libertad, con la libertad que tenemos de ser ignorantes. Orson Welles le explicó, dice, no, perdona, es que esos movimientos de cámara tan revolucionarios, es que el colega, un amigo mío, que era el que cogía la cámara, no había cogido una cámara en su vida. De hecho, le tuve que hacer un crash course, un curso intensivo de coger la cámara, porque es que no sabía ni cogerla. Entonces, cuando los críticos de cine empiezan a flipar con lo que hizo con la cámara, no, es que no sabía cogerla. ¿Vale? Entonces, dicho de otra manera, Orson Welles ata cabos y dice, porque eso es un poco anecdótico, ¿no? Que si lo de la cámara, pero dice, no, yo fui capaz de hacer lo que hice porque no sabía que no se podía hacer. Esa es la clave, esa es la clave. Si estamos encorsetados con el espacio lógico de las respuestas, nunca vamos a ver distinto, nunca vamos a entender a dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que mirar, porque el campo está delimitado. Y nos dedicamos a hacer un sampleo, pero dentro de las posibilidades que te ofrece esa ortodoxia. Entonces, no hay otra forma de hacerlo que pensar distinto. Y eso, de hecho, yo vuelvo un poco al centro, al marco del rol de la educación, de moverse y hacer cosas. Eso es lo que nosotros nos ha obligado a montar un laboratorio experimental en una facultad de filosofía. Porque cuando dice, oye Paco, y yo siempre hago el chiste, ¿no? Digo que a mí me dejaron montar el laboratorio para que no diera el follón, ¿no? Mi decana, Paca, dice, bueno, si Paco está entretenido con sus cositas, pues no da el follón. O sea, mejor. Y cierto es, ¿no? Pues estoy bastante más calmaico y no doy guerra, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de que no doy guerra, porque estoy entretenido con mis cositas, no podríamos hacernos las preguntas que nos estamos haciendo ni desde una facultad de biología ni desde una facultad de psicología. ¿Por qué? Porque un biólogo vegetal, un fisiólogo vegetal que vea a la judía coger el palo, dice, bueno, esto lo explica la fisiología vegetal, ¿no? Sí, yo te doy la explicación fisiológica del fenómeno. Las auxinas viajan, tal cual, vale, yo te doy la explicación fisiológica del fenómeno. Y no entiende que el proyecto es de ciencia cognitiva, que la pregunta es otra, no la respuesta a la pregunta. Y si vas a una facultad de psicología, que ahí sí que se van a preocupar por la atención, la memorización, el aprendizaje, los constructos psicológicos, van a decir, ¿qué me estás contando? Si nosotros somos psicólogos porque trabajamos con modelos neuronales, animales humanos o no humanos en el mejor de los casos, o solo humanos, no en el peor de los casos. Pero hace falta una psicología comparada, ¿no? Pero no se les ocurre que una psicología comparada puede trascender el dominio de lo neuronal. Entonces, claro, para mí lo más importante para educar a estas generaciones en encontrar respuestas donde tenemos que encontrarlas es que siempre que estemos buscando una respuesta, sin haber revisado la pregunta, jamás la vamos a encontrar. Es que no vamos a encontrar jamás la respuesta si no cambiamos la pregunta. Por eso decía que cuidado, que no sirve de nada lo que estamos haciendo en ciencias ambientales si no cambiamos la pregunta. Y la pregunta no puede versar sobre objetos, tiene que versar sobre sujetos, sobre agentes. Bueno, pues precisamente creo que salimos de aquí con muchas más preguntas de las que entramos. Os he hecho un flaco favor. No, y también leyendo el libro ocurre eso, ¿no? Que terminas el libro y realmente pues certezas no encuentras, ¿no? Pero es lo bonito también que siga ese diálogo, ¿no? Interno. Pues muchísimas gracias, Paco, por haber compartido este tiempo con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer veros aquí y nada, y tener un tiempo para hablar de nuestras queridas amigas las plantas, a ver si les hacemos más caso. Muy bien. Pues nada, el ciclo continúa el lunes que viene, 13 de mayo, a las 7 de la tarde, también aquí en el auditorio, con Cristina Morales y Aisa de la Cruz, que van a hablar de ficción climática, como he dicho antes. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Estáis invitados también para el lunes que viene, por supuesto. Gracias. Estupendo. Gracias. ¿Cómo? No, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Ha sido un placer. Genial. Te voy a hacer las preguntas más pertinentes posibles. Sí. No, genial.